Muy buenos días a todos. Ante todo, gracias a los organizadores de CISA y especialmente al doctor Luis Pérez Vicente y a la doctora Yamilia Martínez por darnos la oportunidad de exponer sobre el Fusarium racequatra tropical en Perú. Mi nombre es Lud Clerks, trabajo en el área de proyectos de la empresa importadora de banano Agrofer en Holanda. Comenzamos con una exposición sobre la situación actual y los desafíos para implementar un enfoque territorial como posible respuesta parcial ante la amenaza del Fusarium. Luego, el ingeniero Juan Carlos Rojas, del Instituto de Innovación Agraria INIA, dará un panorama de las iniciativas de investigación relacionadas a Fusarium racequatra tropical. El sector de banano de exportación está ubicado en el norte de Perú, en el departamento de Piura, en tres zonas: el Valle de Chira, una zona bananera en la provincia de Moropón y plantaciones bananeras en medio Piura, entre la ciudad de Sullana y la ciudad de Piura. El primer caso confirmado de Fusarium se dio en una plantación cerca de la comunidad de Chocán, en el noreste del Valle de Chira, en abril de 2021. Desde abril de 2021, el número de focos oficialmente confirmados por el SENASA está subiendo rápidamente, alcanzando 156 casos a principios de marzo. Pero por temor a la imposición de medidas cuarentenarias, entre otros, hay focos no reportados. O sea, en realidad la propagación de la enfermedad va mucho más allá de lo que se muestra en este gráfico. El sector bananero en Perú es vulnerable, tal vez más que en otros países, por los siguientes factores. Primero, banano y plátano son parte importante en la dieta de Perú. Fusarium entonces se vuelve un tema de seguridad alimentaria. El sector de exportación es altamente fragmentado. Hay empresas con plantaciones regulares, pero a la par hay unos 9.000 pequeños productores en más de 35 organizaciones, con cientos de pequeñas empacadoras y unos 40 centros de paletizado, sobre todo concentrados en el Valle de Chira. Otro factor, riego por inundación en el Valle de Chira, una vía potencial de propagación del hongo. Casi no hay cablevías, decenas de cuadrillas de cosecha cortan los racimos y los caminan al hombro a la empacadora atravesando parcelas. El sector es pequeño y joven, ni tiene 20 años. Hay un desarrollo institucional aún muy débil. No hay un liderazgo claro y fuerte que está al frente del problema. Cada año entran 150 millones de dólares en los poblados y pequeñas ciudades de la economía local. Muchos subsectores y miles de familias dependen directa o indirectamente del banano. Y por último, la frontera con Ecuador está cerca y hay decenas de puntos ciegos sin vigilancia alguna. Hay migración laboral informal a fincas bananeras en el sur del Ecuador, una posible vía para llevar el hongo al país vecino. Las fincas bananeras de los pequeños productores en realidad son unas 9.000 parcelitas con un tamaño promedio de entre media y una hectárea. Ve los cuadritos color naranja en el mapa. Están ubicadas en medio de una densa red de canales secundarios y terciarios de riego, las líneas azules, una red que llega hasta el último rincón del Valle de Chira. El sistema de irrigación Tierra Piura tiene unos canales principales y 7 comisiones de riego, regando un total de más de 73.000 hectáreas. El bloque de riego del canal principal Miga Checa es el más grande, con más de 17.000 hectáreas en los distritos de Quiricotío, Salitral y Marcabelica. Es en estos distritos y bloques de riego donde se encuentran todos los focos confirmados de Fusarium hasta la fecha. Aquí lo podemos ver en el mapa. Los bloques de riego del canal Miguel Checa se ubican en el noreste del valle. Todos los focos de racequatra tropical confirmados se encuentran en esos bloques. Gran parte de las plantaciones de pequeños productores se ubican justamente en esta área. Aparte de los canales de riego, hay muchas comunidades, muchos caminos, mucho movimiento de personas en vehículos, motos, mototaxis, animales, etc. Al norte de esa zona está el desierto. Al sur, los bloques de riego del canal Miguel Checa limitan con el río Chira. El único paso hacia el sur y hacia la otra parte del Perú son dos puentes en Sullana. El río Chira hasta ahora ha servido como barrera natural contra la transmisión del hongo a otras partes del Perú. Pero, ¿hasta cuándo? En marzo de este año, el ciclón Yaku causó fuertes lluvias e inundaciones del río Chira y del río Piura. Diferentes servicios meteorológicos predicen un fenómeno del Niño a partir de junio. O sea, más lluvias anómalas, mayor riesgo de más inundaciones. Existe el temor de que por el fenómeno del Niño,
el hongo se propaga más allá de los bloques de riego de la canal Miguel Checa. Generalmente los protocolos de exclusión, contención, erradicación y cuarentena se hicieron para fincas. Un portón a la entrada, control de visitantes, una zona de exclusión, una zona de separación, una zona de cultivos, entre zonas de exclusión, separación y cultivos, pediluvios, desinfección de maquinaria y herramientas, cercar la finca, capacitaciones masivas. Una sola bota sucia es suficiente para introducir el hongo en la plantación. En el ciclo de producción, cada planta se visita decenas de veces, por eso, estaciones de cambio de botas. La medida reina de prevención en la palabra del doctor Luis Pocasangre. Estas medidas no son aplicables así nomás en el contexto fragmentado de Perú. En la erradicación de brotes, una aplicación del protocolo recomendado por el OIRSA no es posible. Destrucción y tapado de áreas de 10 por 10 metros alrededor del brote, inyección de todas las plantas con herbicida en un área de 20 por 20 metros o más, un área de seguridad de 100 por 100 metros, una hectárea. Prácticamente sería gran parte o toda la parcela del pequeño productor. SENASA solo aplica área de irrigación de 4 por 4 metros y nada más. Esta foto es ilustrativa. Un área de reducir de plantas destruidas por SENASA de 4 por 4, pero en la misma parcela plantas con síntomas, todavía con racimos que pueden ser cortados. Quema de plantas probablemente por el mismo productor. La poca efectividad de las medidas es evidente. La dura realidad es no hay compensación de parte de la cooperativa o el Estado. No hay política o recursos de reconversión a otros cultivos. Tomar medidas de erradicación eficaces es un dilema enorme, tanto para el SENASA como para la cooperativa o asociación, y potencialmente conflictivo. El productor y su familia prácticamente quedarían sin ingreso alguno. En la toma de medidas de bioseguridad, ¿cómo superar la fragmentación? Pensamos que desarrollando una visión territorial, más allá de la parcelita, buscando economías de escala. Esto supone una zonificación a dos niveles. Primero, a nivel de agrupaciones de parcelas que comparten un mismo canal de riego, un camino de acceso, una empacadora, etc. Y segundo, a nivel de dominio público, la vía de acceso, carreteras, puertos, aeropuertos, fronteras, canales primarios de riego, etc. En el dominio público hay que tomar en cuenta también el resto de Perú. ¿Qué hacer para que el hongo no salga del oeste del Valle de Chira? Y tomar en cuenta la cercanía del Ecuador. ¿Qué hacer para evitar que el hongo pase la frontera? Para facilitar un enfoque territorial, iniciamos un proyecto de mapeo aéreo junto con el Clúster de Banano de Perú y con apoyo financiero de varias empresas importadoras, cooperativas, gremios e instituciones. Contratamos los servicios de Opus Insights y creamos un grupo WhatsApp grande como plataforma de comunicación. En 2021 y 2022 organizamos 2 talleres en línea en 2 miniconferencias presenciales con instituciones del Estado, empresas, ONGs, gremios y organizaciones de productores. Los planes de vuelo para la toma de fotografías aéreas cubrieron 34 zonas para un total de 100.000 hectáreas en el Valle de Chira, en Moropón y Amelia Piura. Después, todas estas imágenes fueron procesadas y cargadas en una plataforma digital accesible para todo el mundo con nombre de usuario y contraseña. Un menú a la derecha facilita la visualización de diferentes capas en el mapa como plantaciones de banano y otra vegetación, curvas a nivel, caminos, canales de riego y áreas bajas e inundables por falta de drenajes. Para los que quieren explorar esta herramienta, aquí en esta página están los datos de acceso. En la plataforma digital se pueden ver las plantaciones de banano con mucho detalle, ampliando la imagen. En el botón de menú Áreas de interés se pueden ver anomalías con detalles que llaman la atención y que ameritan inspección en el campo. Cuando se toma una segunda fotografía con cierto intervalo, se pueden comparar ambas y observar los cambios. Ver, por ejemplo, estas fotos de la misma plantación 9 meses más tarde. ¿Qué estará pasando ahí? Con apoyo del mapa digital se pueden definir lo que llamamos las unidades territoriales de exclusión, UTE. Pueden ser agrupaciones de parcelas que comparten una misma vía de acceso, una empacadora, la proximidad de una comunidad, por ejemplo. Estas parcelas pueden pertenecer a diferentes asociaciones de productores, lo que requiere una estrecha colaboración. Para el análisis de riesgo, el primer paso para la definición de medidas de bioseguridad,
Se pueden considerar estas unidades territoriales de exclusión como una finca. En conjunto con todos los involucrados, hay que analizar los riesgos en la finca y los riesgos en el entorno. El complemento de Global Gap para bioseguridad en banano ante la amenaza de Fusarium brasa 4 tropical puede ser una buena guía para tal fin. Aquí un ejemplo de un ejercicio piloto en la cooperativa AP Bosman en el sector Garabato 2, una agrupación de 25 parcelas, 19 hectáreas en total. Con el mapa digital se visualizaron los caminos, la comunidad cerca, la empacadora, los canales de riego y un brote de Fusarium. Después de un análisis conjunto de los principales riesgos, propusieron cercas vivas en torno a conjunto de parcelas, la construcción de una cablevía para minimizar el recorrido a pie de cortadores de racimos atravesando parcelas, la pavimentación de un camino de acceso y portones y pediluvios en 2 sitios de entrada. Por falta de fondos no ha sido posible todavía realizar medidas costosas como la cablevía o la pavimentación del camino principal de acceso, pero al menos AP Bosman ha logrado comenzar con las siguientes medidas. Un portón rústico para limitar el acceso de vehículos y motos, una caseta para cambio de botas, fumigación de carros, movilidad controlada, personal de cosecha no entra en la empacadora y personal de la empacadora no entra en el campo, kits de bioseguridad, o sea, pediluvios. En vez de contratar una cuadrilla de afuera, la misma gente de la cooperativa ahora realiza el corte para tener mayor control. Se construyó un cerco de alambre de púas de 380 metros asociado con piñón y se consiguieron botas para los productores y para el personal de empaque. En 2021, recién confirmada la presencia de Fusarium brasa 4, había incredulidad y hasta campañas de desinformación que todo esto no era cierto. Ahora hay una percepción más realista de la amenaza, pero no hay que hacerse ilusiones. Medidas de bioseguridad con enfoques territoriales en un contexto de pequeños productores es un asunto extremadamente difícil. Requiere de la colaboración entre muchas personas, disciplina y recursos para invertir y para gastos operativos, como por ejemplo la adquisición de armónico atenario, botas, etc. Pero bueno, hay que implementar esas medidas lo más que se pueda y combinarlas con otras medidas como la promoción de suelos supresores con biofermentos y microorganismos benéficos, cosa que ya iniciaron. Hay consenso sobre la necesidad de una mayor colaboración entre SENASA, INIA, sector privado y los gremios. Hay un acercamiento entre los gremios de productores para formular una estrategia renovada para hacer frente a la amenaza de Fusarium con una visión a largo plazo. En eso, el enfoque territorial, apoyado por la plataforma del mapa digital, aún tiene que demostrar su utilidad más allá de las experiencias piloto. Y cómo manejar la erradicación de focos de raza tropical de manera sabia sigue siendo un asunto muy complicado. En los últimos 20 años, miles de productores lograron producir y exportar banano y construir organizaciones fuertes que los sacaron de la peor pobreza. Si no se hace nada, pueden perder este patrimonio de sus parcelas y de sus organizaciones y caer de nuevo en la pobreza, con todas las consecuencias para la región. Lo principal ahora es evitar que el hongo salga del norte del Valle de Chira y ganar tiempo. Tiempo que necesitan para reforzar la colaboración, tiempo para esfuerzos de contención y manejo en zonas afectadas y tiempo para apuntar a soluciones duraderas en el futuro para los pequeños productores. En eso la investigación es un elemento sumamente importante. Sobre este tema hablará ahora el ingeniero Juan Carlos Rojas, investigador del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA. Iniciativas de investigación. A partir de la detección del primer foco positivo de Fusarium brasa 4 tropical en Colombia, se gestionaron proyectos que permitieron disponer de recursos financieros para investigación en el Perú. Las alianzas con universidades y centros de investigación nacional e internacional han sido una de las estrategias para lograr avances. Los diferentes proyectos están realizando actividades en bioseguridad, vigilancia, variedad, salud de suelos, mejoramiento genético, socioeconomía y fortalecimiento de capacidades. En abril de 2021, se confirmó la presencia del primer brote de plantas de banano Cavendish Valery con síntomas de FOC brasa 4 tropical. En ese entonces, ya se tenía en ejecución el proyecto STC Fusarium, que lo conformaban INIA, SENASA y la Alianza Sierva Yoberriti Internacional. Este proyecto colaboró con SENASA, dando el soporte científico para el diagnóstico,
confirmando lamentablemente la presencia en un segundo país latinoamericano, en este caso Perú. Las cepas identificadas en Colombia no son las mismas cepas que la de Perú, lo que sugiere incursiones independientes de Fusarium recuadro tropical en América. Asimismo, el proyecto STC Fusarium, financiado por el gobierno peruano, nos ha permitido poder realizar un aislamiento de hongos y bacterias provenientes de los bancos de germoplasma en Piura y Loreto. Se cuenta con 79 hongos y 52 bacterias. De los hongos se identificaron 24 cepas de tricoderma, con capacidad antagónica a Fusarium. Para este año, con un nuevo proyecto, estaremos iniciando nuevos estudios para evaluar la capacidad antagónica y pasar a la siguiente fase de aplicación de endófitos en invernadero y campo, y poder evaluar su capacidad de supresión frente a Fusarium recuadro tropical. Se han estado haciendo bioensayos con Fusarium raza 1 para evaluar la interacción del patógeno con variedades como Gros Michel y Cavendish para condiciones de invernadero. Las inoculaciones realizadas con cepas aisladas de Fusarium raza 1 nos ha permitido poder caracterizar el proceso de infección y sintomatologías típicas en una variedad susceptible como lo es Gros Michel. Es importante indicar que actualmente los focos de plantaciones de banano con Fusarium raza 4 tropical se encuentran contenidas en la provincia de Sullana, costa norte del Perú, donde se ubican las plantaciones de banano orgánico de exportación. Aproximadamente hay 10.000 hectáreas. Perú cuenta con 160.000 hectáreas aproximadas. De estas, el 80% se distribuyen en la Amazonía peruana, donde el plátano y banano son la fuente más importante para la seguridad alimentaria de las familias rurales. Y esta es una de las mayores preocupaciones sobre el impacto social, ambiental y económico de esta enfermedad, si llegase a esta región. El año pasado se ha iniciado un proyecto cuyo ámbito de trabajo es la Amazonía y es ejecutado en una alianza entre universidades nacionales con universidades de Japón y el INEA. Los trabajos se enfocan en alerta temprana, variedades, semilla, microorganismos y desarrollo de biocontroladores. El proyecto Alerta es una iniciativa que es financiada por la cooperación alemana GIZ y contrapartidas nacionales, y se ejecuta en Colombia, Ecuador y Perú. Los trabajos se enfocan a 3 componentes: prevención, manejo inteligente y diversificación de variedades. Y transversalmente hay un componente de socioeconomía. Es liderado por la alianza Seed Biodiversity International, Agrosavia, INEAP e INEA. Dentro del componente de manejo inteligente, el estudio sobre la dispersión en tiempo y espacio del Fusarium recuadro tropical a partir de los focos detectados depende de condiciones predisponentes. Entender qué condiciones como clima, suelo y otros podrían dispersar o suprimir a este patógeno. Creemos que los resultados que se obtengan será fundamental para entender la dinámica de esta enfermedad. Se ha iniciado el proceso de introducción de variedades resistentes y o tolerantes como Formosana, con el apoyo de Galiltec. Asimismo, con el Centro Internacional de Investigación de Francia, CIRAP, se introducirán 3 híbridos y 2 clones para los futuros estudios de adaptabilidad y resistencia frente a Fusarium recuadro tropical. Existen otras iniciativas que están en proceso, en la búsqueda de una variedad resistente o tolerante a esta enfermedad. Reflexiones frente al presente y futuro de Fusarium recuadro tropical. Variedades resistentes o tolerantes es una alternativa que tomará un tiempo evaluar. Es importante mejorar los mecanismos de acceso a material limpio, semilla. Todavía seguimos usando hijuelos. La bioseguridad debe ser parte de la estrategia, pero se requiere investigar y diseñar uno dirigido a fincas pequeñas. Las acciones de contener el patógeno en Piura deben intensificarse y evitar el riesgo en otras zonas productoras en el país. Participación de organizaciones en vigilancia en coordinación con SENASA. Fortalecer la alianza pública-privada. Con América Latina y el Caribe, la agenda regional de investigación debe estar monitoreada y ser dinámica. Es importante hacer gestión territorial nacional y entre países. Asimismo, es importante promover programas regionales de investigación, desarrollo e innovación frente a Fusarium recuadro tropical. Finalmente, de las diferentes estrategias que existen, creemos que hay 3 elementos importantes que deben de ir desarrollándose en paralelo: variedades, control biológico, salud de suelos y bioseguridad, bajo el soporte de una buena comunicación en los diferentes niveles. Gracias.